Llegó al restaurante 5 estrellas con ropa simple de trabajo, todavía con polvo en los zapatos, y antes incluso de sentarse, el gerente señaló hacia la puerta. Personas como usted no pertenecen a este lugar, dijo en voz alta, mientras los otros clientes reían y tomaban fotos. El guardia de seguridad ya venía a arrastrarlo afuera cuando algo en su bolsillo llamó la atención. Lo que vieron en ese momento hizo que el silencio cayera sobre el salón, y cuando descubrieron quién era él realmente, ya era demasiado tarde. Gabriel Costa Ferreira empujó la puerta giratoria de Le Prestige a las 19:47 de aquel jueves de septiembre. Tenía 54 años, cabello canoso cortado, rostro marcado por arrugas profundas que venían más del dolor que del tiempo, y manos grandes, callosas, con manchas oscuras de grasa de motor bajo las uñas. El mono azul marino que vestía tenía remiendos en las rodillas, uno hecho por él mismo, con un retazo de un mono aún más viejo. El otro por doña Elvira, la costurera de la pensión donde vivía hacía 2 años. Las botas de trabajo, cuero sintético agrietado en el lateral izquierdo, dejaban rastros casi imperceptibles de polvo y aceite en el piso de mármol travertino italiano que brillaba bajo las lámparas de cristal Baccarat. Llevaba una mochila de lona verde militar desteñida, el asa izquierda sujeta con cinta aislante negra. Dentro de ella, una tartera vacía que había usado en el almuerzo, una botella térmica abollada, un ejemplar gastado de La Colmena que releía por 5ª vez, y una cartera de cuero marrón desgastada, tan antigua que el cuero había desarrollado una pátina dorada en los bordes. Esa cartera la tocaba constantemente, un hábito nervioso que pocos notaban. Sus dedos buscaban el cuero suave siempre que la ansiedad subía, siempre que la memoria golpeaba demasiado fuerte. Gabriel se detuvo a 3 metros de la recepción de caoba oscura, observando el ambiente como quien revisa una fotografía antigua. Sabía dónde estaba cada columna, cada viga, cada detalle estructural de aquel edificio de 1924. Conocía las paredes como quien conoce el cuerpo de un amante, íntimamente, visceralmente, pero nadie allí podría imaginarlo mirándolo. Leonardo Tábora notó a Gabriel antes incluso de que alcanzara el mostrador de recepción. El gerente tenía 38 años, cabello engominado hacia atrás con gel importado, traje Armani azul marino de 8.500 euros, corbata Hermès de seda pura, gemelos de oro blanco. Su nariz se frunció instintivamente como si detectara un olor desagradable, aunque Gabriel se había bañado hacía menos de 1 hora en la pensión, frotándose las manos con jabón 3 veces para quitar la grasa más terca. Leonardo caminó rápidamente. Sus zapatos Ferragamo de 3.200 euros produciendo clics precisos en el mármol. Levantó la mano derecha, palma abierta, gesto universal de «deténgase inmediatamente». «Señor». La voz era lo suficientemente alta para que las 8 mesas ocupadas en el salón principal pudieran oír. «¿Se ha perdido usted?». Gabriel se detuvo, manteniendo la postura erguida, algo que había aprendido siendo joven, cuando su madre repetía: «Columna recta, Gabriel, incluso cuando el mundo quiera doblarte». Miró a Leonardo a los ojos, sin agresividad, sin sumisión. «Buenas noches. Tengo reserva para las 8, a nombre de Ferreira». Leonardo soltó una risa corta, nasal. «¿Reserva?». Miró a Gabriel de arriba a abajo, sin siquiera intentar disimular el desprecio. «Este establecimiento tiene un código de vestimenta muy riguroso». Hizo una pausa teatral. «Personas como usted no pertenecen a este lugar». En la mesa 6, una pareja de empresarios alrededor de los 40 comenzó a susurrar. La mujer, usando vestido Chanel negro de 12.000 euros, tomó su móvil. En la mesa 3, 2 jóvenes ejecutivos con trajes Hugo Boss rieron abiertamente. Uno de ellos ya estaba filmando. Gabriel sintió el calor subir por el cuello, pero su voz salió calmada, baja. «Llamé ayer.
Confirmaron la reserva. Ferreira, mesa para uno. Marina. Leonardo chasqueó los dedos sin quitar los ojos de Gabriel, un gesto que haría con un camarero negligente. Marina, verifica la lista de reservas para hoy. Marina Cardoso apareció rápidamente desde la recepción. Tenía 29 años, cabello castaño recogido en moño bajo. Usaba traje chaqueta gris discreto, mucho más simple que el estilo del equipo. Sus ojos, castaño claros, mostraban incomodidad inmediata con la situación. Tomó la tableta de la recepción, deslizó el dedo por la pantalla. Señor Leonardo, sí hay una reserva a nombre de Ferreira, mesa 17, 8 de la noche, confirmada ayer a las 16:32. Leonardo bufó, volteándose hacia ella con irritación. Obviamente fue un error del sistema, o una broma. Se volvió nuevamente hacia Gabriel. Mírese usted. Hizo un gesto amplio con la mano, señalando a Gabriel de la cabeza a los pies, como si presentara evidencia en un tribunal. Este restaurante sirve a ejecutivos, empresarios, personas de prestigio, gente que aprecia haute cuisine, que entiende de vinos franceses, que sabe la diferencia entre un Chateau Margaux y un Chateau Lafite. Su voz fue subiendo. No sirve a obreros que vienen directo del taller sucio queriendo. ¿Queriendo qué, exactamente? Sacar fotos. Contarle a los amigos. Las risas se hicieron más fuertes. El joven ejecutivo de la mesa 3 comentó algo sobre influencer de mono, que arrancó carcajadas de su acompañante. Gabriel tocó la cartera en el bolsillo interno del mono. Respiró hondo. Cuando habló, su voz tenía una textura diferente, calmada, pero por debajo, algo sólido como cimiento de hormigón. Conozco bien la historia de este edificio. Miró alrededor, hacia el techo con frescos restaurados, hacia las ventanas en arco, con vitrales Art Nouveau. Fue muchas cosas antes de convertirse en restaurante de lujo. Tuvo oficina de abogados en el segundo piso. Tuvo tienda de pianos importados en la planta baja. Tuvo hasta burdel clandestino en los años 40. Una sonrisa pequeña, triste. Las paredes tienen memoria. Yo conozco esas memorias. Leonardo cruzó los brazos. ¿Así? ¿Fue albañil de la Reforma? Miró hacia atrás, hacia la mesa 3. ¿Oyeron eso? Cree que por haber cargado ladrillos aquí puede cenar en Le Prestige. La mesa 3 explotó en risas. Otros clientes comenzaron a prestar atención. Los móviles fueron levantados. Gabriel vio al menos 5 personas filmando ahora. No fui albañil. Gabriel mantuvo el tono uniforme. Pero trabajé aquí, sí. Trabajé mucho. Qué lindo, emocionante. Leonardo hizo gestos dramáticos. Y ahora quiere su recompensa, una cenita gratis. No quiero nada gratis. Solo necesito una mesa discreta. No voy a molestar a nadie. Leonardo ya estaba haciendo señas. ¡Bruno! ¡Bruno, ven aquí! Bruno Almeida surgió de la entrada lateral, 35 años, 1,95 m, 112 kilos de músculos bajo el traje negro de seguridad. Ex luchador de MMA, ahora trabajaba como jefe de seguridad de Le Prestige hacía 8 meses. Se acercó con expresión neutra, profesional. Señor Leonardo, acompaña a este señor hasta la salida, por favor. Fue cuando la puerta de la cocina se abrió y Marcelo Tábora entró al salón. Marcelo tenía 42 años, 4 más que su hermano Leonardo. Mientras Leonardo gestionaba el salón, Marcelo era el chef propietario, el genio creativo, el nombre en los artículos de las revistas. Usaba chaqueta blanca inmaculada de lino italiano, pantalón a cuadros de chef, zapatos profesionales Birkenstock. Su rostro tenía la misma estructura ósea de Leonardo, maxilar fuerte, nariz recta, pero estaba enrojecido por el calor de la cocina. Traía en las manos un paño de cocina que usaba para limpiar el sudor de la frente. ¿Qué está pasando aquí? Hay clientes quejándose del ruido. Leonardo se volvió aliviado con el refuerzo. Marcelo, este sujeto insiste en entrar al restaurante, señaló a Gabriel. Dice que tiene reserva, pero mírelo.
Claramente no tiene condiciones financieras ni vestimenta adecuada. Marcelo miró a Gabriel. Sus ojos, verde grisáceos, analíticos, hicieron el mismo recorrido que Leonardo había hecho. Mono raído, botas viejas, manos de trabajador manual. Pero a diferencia de Leonardo, Marcelo no demostró desprecio inmediato. Había algo más, una rigidez, una tensión. Señor, este es un establecimiento de alto nivel. Marcelo habló despacio, como si explicara algo obvio a un niño. Tenemos código de vestimenta. No estamos siendo prejuiciosos, estamos manteniendo un estándar. Entiendo los estándares, dijo Gabriel suavemente. Trabajo con estándares todos los días. Torque de tornillos, presión de aceite, tolerancias milimétricas. Marcelo suspiró, impaciente. Miró alrededor del salón, todos los clientes observando, esperando. Tenía una reputación que mantener. No podía parecer débil, permisivo. Le Prestige era exclusivo. Eso era lo que los clientes pagaban. Exclusividad, separación de la chusma. Fue cuando Marcelo tomó una decisión que cambiaría todo. Tomó un vaso de agua helada de la bandeja que un camarero llevaba pasando. Caminó hasta Gabriel y le arrojó el agua al pecho. El líquido helado golpeó a Gabriel de lleno, mojando el mono, escurriendo por la tela azul marino, goteando en el suelo de mármol. El salón quedó en silencio por medio segundo, ese silencio tenso antes de la explosión. Y entonces explotaron. Risas, aplausos. Alguien gritó ¡Bravo! La mesa 3 estaba batiendo palmas rítmicamente. La mujer del vestido Chanel filmaba todo, sonriendo. Quizás esto enfríe sus ilusiones de grandeza, dijo Marcelo alto, para que todos oyeran. Gabriel cerró los ojos. El agua estaba fría contra su piel, contra la tela fina del mono que no ofrecía aislamiento ninguno. Sintió cada gota escurriendo, oyó cada risa, cada comentario, y entonces su mano fue al bolsillo interno del mono. Los dedos tocaron la cartera de cuero, y dentro de ella, algo que había guardado durante 2 años sin saber exactamente por qué, algo que su abogado le había dado diciendo, puede necesitar esto algún día, aunque espero que no. Un documento, doblado en 4 partes, certificado de propiedad. Gabriel lo sacó despacio. El papel estaba ligeramente húmedo por el agua que había penetrado el mono, pero todavía legible. Lo desdobló con manos que temblaban no de miedo, sino de algo más profundo, algo que había estado enterrado durante 2 años y ahora finalmente, inevitablemente, salía a la superficie. ¿Qué es eso? La voz de Leonardo perdió parte de la confianza. ¿Algún tipo de documento falso? ¿Va a amenazarnos con abogado? Gabriel no respondió inmediatamente, solo extendió el documento. Marina, que había permanecido cerca, observando todo con expresión cada vez más incómoda, se acercó. Tomó el papel de las manos de Gabriel. Sus ojos recorrieron las líneas, se detuvieron, leyó de nuevo. Su rostro perdió todo el color. Señor Leonardo. Su voz salió apenas como susurro. Señor Marcelo, creo que ustedes necesitan ver esto. Marcelo arrancó el papel de las manos de ella impaciente. Leonardo se acercó, leyendo por encima del hombro de su hermano. El documento era simple. Papel oficial, sellado por notario, fechado 3 años atrás. Pero las palabras eran inequívocas. Escritura de propiedad. Se certifica que el edificio ubicado en calle de las Camelias, 847, Centro Histórico, Barcelona, registrado como patrimonio arquitectónico desde 1924, pertenece legalmente a Gabriel Costa Ferreira, ingeniero civil, portador del DNI. Leonardo dejó de leer. Su rostro había ido del bronceado saludable al blanco grisáceo de la ceniza. Marcelo continuó leyendo, los ojos moviéndose más y más rápido por las líneas, como si buscara errores, alguna escapatoria. Pero no había errores.
El edificio entero, todos sus 4 pisos, toda su estructura histórica restaurada, todo su valor patrimonial y comercial, pertenecía al hombre al que acababan de arrojar agua, al que habían ridiculizado, al que habían intentado expulsar. El silencio que cayó sobre el salón ahora era diferente del anterior. No era el silencio expectante antes de la humillación. Era el silencio pesado, denso, de cuando el mundo se invierte y nadie sabe qué decir. Gabriel habló finalmente, su voz todavía calma, pero había acero debajo ahora, acero forjado en 2 años de dolor y pérdida. Este edificio, comenzó, mirando alrededor hacia las paredes que conocía tan íntimamente. Lo compré en 1997. Tenía 29 años. Acababa de terminar mi doctorado en ingeniería estructural. Mi esposa Beatriz había heredado algo de dinero de su abuela. Usamos todo para comprar este lugar. Estaba destruido, condenado a demolición. Hizo una pausa. Los clientes ahora estaban completamente silenciosos, escuchando. Pasé 3 años restaurándolo, yo mismo. Cada columna, cada viga, cada detalle de los frescos del techo, yo supervisé personalmente. Beatriz trabajaba como enfermera de noche para que pudiéramos pagar los materiales. Comíamos pan y queso la mayoría de las noches. Tocó la pared más cercana, los dedos acariciando el yeso como quien acaricia piel amada. Cuando terminamos, en 2000, este era el edificio más hermoso del centro histórico, protegido por patrimonio cultural, valorado en... Se detuvo, respiró. No importa el valor. El punto es que era nuestro sueño, nuestro futuro. Se volvió hacia Marcelo y Leonardo. Alquilé la planta baja para ustedes hace 8 años. Contrato de 10 años renovable. Ustedes tenían un sueño también, yo entendía eso. Quería ayudar. El alquiler era justo, no excesivo. Beatriz decía que debíamos apoyar a jóvenes emprendedores. La voz comenzó a temblar ligeramente. Entonces, hace 3 años, Beatriz enfermó. Cáncer, agresivo. Teníamos seguro médico, pero no cubría todo. Los tratamientos experimentales, las medicinas importadas. Vendí todo. Mi coche, las joyas de Beatriz, los muebles de nuestra casa. Lágrimas comenzaron a caer por su rostro, pero él no las limpió. Necesitaba vender el edificio. Era la única forma de pagar el tratamiento final. Pero Beatriz me hizo prometer que no lo haría. Dijo, Gabriel, este edificio es nuestro legado. Es más que ladrillos y cemento. Es prueba de que 2 personas comunes pueden crear algo extraordinario. Prométeme que no lo venderás. Ahora lloraba abiertamente. Y yo prometí, guardé el edificio. Y Beatriz murió 3 meses después. Murió porque yo cumplí mi promesa en lugar de vender todo para intentar salvarla. El salón estaba completamente silencioso ahora. Varios clientes tenían lágrimas en los ojos. La mujer del vestido Chanel había bajado su móvil, con expresión de horror absoluto. Después de que ella murió, perdí todo lo demás. Mi salud, mi trabajo como ingeniero jefe de una constructora, mi casa, porque no podía pagar la hipoteca sin su salario de enfermera. Terminé viviendo en una pensión de 600 euros al mes, trabajando como mecánico en un taller, ganando 2.000 euros mensuales. Miró el mono mojado que llevaba puesto, pero mantuve el edificio, porque Beatriz me lo pidió, y los ingresos del alquiler, todos ellos, los donaba a un centro de tratamiento de cáncer. Cada euro. Beatriz habría querido eso. Se volvió hacia Marina, que lloraba silenciosamente. Cuando llamé ayer para hacer una reserva, no era capricho. Hoy es 15 de septiembre, aniversario de 3 años de la muerte de Beatriz. Ella amaba este edificio, este lugar. Quería venir aquí, sentarme en la mesa 17, la mesa que tiene la mejor vista del techo que restauré con mis propias manos, y recordarla, honrarla, decirle que mantuve nuestra promesa. Ahora su voz era apenas un susurro. Solo quería cenar en paz, recordar a mi esposa, nada más. El silencio que siguió
fue absoluto. Marcelo estaba pálido, temblando. Leonardo había caído sentado en la silla más cercana, la cabeza entre las manos. Bruno, el guardia de seguridad, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Marina sollozaba abiertamente. Los clientes, todos ellos, personas que minutos antes habían reído y filmado y aplaudido la humillación de Gabriel, ahora miraban sus platos, sus manos, cualquier cosa menos a Gabriel. Varios habían comenzado a salir silenciosamente, incapaces de soportar la vergüenza. Gabriel recogió el documento de propiedad de la mesa donde Marcelo lo había dejado caer. Lo dobló cuidadosamente. Lo guardó de nuevo en la cartera de cuero marrón. Esa cartera que Beatriz le había regalado en su aniversario de 20 años de matrimonio. La única posesión de valor que no había vendido, porque era el último regalo de ella. Entonces se volvió para irse. Fue Marina quien habló primero. Su voz salió entrecortada, rota. Señor Ferreira, Gabriel, por favor no se vaya. La mesa 17 está preparada. Su reserva está confirmada. Por favor, permítanos servirle. Permítanos. Su voz se quebró. Permítanos intentar compensar, aunque sea imposible. Gabriel se detuvo, de espaldas a ellos. Durante un momento tan largo que parecía eterno, nadie respiró. Entonces, lentamente, se volvió. No vine aquí por compensación, dijo suavemente. Vine por Beatriz y ella... Una pequeña sonrisa triste cruzó su rostro. Ella me habría dicho que me quedara, que les diera una oportunidad de ser mejores de lo que fueron hoy. Eso era lo que ella era, alguien que siempre creía en segundas oportunidades. Marina corrió hacia él, sin importarle el protocolo, sin importarle el resto del salón. Lo abrazó, y Gabriel, sorprendido, después de un momento, la abrazó de vuelta. Y por primera vez en 3 años, alguien lo abrazaba como si importara, como si fuera humano, como si tuviera valor. Cuando se separaron, Marcelo estaba frente a él. El chef, el hombre que había arrojado agua en él minutos antes, ahora estaba de rodillas en el suelo de mármol, llorando. Señor Ferreira, Gabriel, no hay palabras, no hay disculpa suficiente. Lo que hice... Su voz se ahogó. Soy un monstruo, un completo monstruo, y entenderé si quiere terminarnos el contrato, echarnos, arruinarnos. Lo merecemos. Dios, lo merecemos tanto. Gabriel lo miró durante un largo momento. Entonces, lentamente, se arrodilló también. Quedó cara a cara con Marcelo, 2 hombres arrodillados en el piso de mármol del restaurante más exclusivo de Barcelona. Levántate, dijo Gabriel suavemente. Levántate, Marcelo. Marcelo negó con la cabeza, sollozando. No puedo vivir conmigo mismo después de esto. Gabriel puso sus manos callosas manchadas de grasa sobre los hombros de Marcelo. Lo obligó a mirarlo a los ojos. Escúchame. Bien, lo que hiciste hoy fue horrible, cruel, inhumano. Pero... Hizo una pausa encontrando las palabras. Pero no es quien tienes que ser. Beatriz solía decir que las personas no son definidas por sus peores momentos, son definidas por lo que hacen después de esos momentos. Tú tienes una elección ahora. Puedes quedarte aquí en tu vergüenza odiándote, o puedes levantarte y ser mejor. Marcelo lo miró, ojos rojos, rostro devastado. ¿Cómo puedo ser mejor después de esto? Gabriel sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina, siendo más amable, con el próximo hombre que entre aquí con ropa de trabajo, con el próximo que no se vea como tus otros clientes, tratando a cada persona, sin importar cómo se vea, como si pudiera ser dueño del edificio. Porque, Marcelo, la verdad es esta, nunca sabes quién es quién. Pero eso no debería importar. Deberías tratar bien a todos, no porque podrían ser importantes, sino porque son humanos. Punto. Ayudó a Marcelo a levantarse. El chef todavía temblaba, pero ahora había algo más en sus ojos. No solo vergüenza, determinación. Voy a cambiar,
dijo Marcelo, voz firme a pesar de las lágrimas. Lo juro, voy a cambiar todo. Este restaurante, nuestra política, nuestra actitud. Voy a... Muéstrame, no me digas, interrumpió Gabriel. Las palabras son baratas, los actos cuentan. Marcelo asintió. Entonces, sin decir nada más, se volvió hacia el salón. Los pocos clientes que quedaban, todos ellos ahora con expresiones de culpa y vergüenza. Leonardo, todavía sentado con la cabeza entre las manos. Bruno, el guardia de seguridad, de pie cerca de la puerta con expresión devastada. Todos ustedes, dijo Marcelo en voz alta. Todos nosotros. Lo que pasó aquí hoy es inaceptable, imperdonable, y voy a asegurarme de que nunca vuelva a pasar. Se volvió hacia Gabriel. ¿Me permite servirle, personalmente? En la mesa 17, Gabriel miró hacia la mesa, la que tenía la mejor vista del techo. Los frescos que había pasado meses restaurando, los ángeles y las nubes y la luz dorada que Beatriz amaba tanto. Sí, dijo suavemente, me gustaría eso. Y mientras caminaba hacia la mesa 17, el mono todavía húmedo, las botas todavía dejando pequeñas marcas en el mármol, Gabriel sintió algo que no había sentido en 3 años. No paz, todavía no paz, pero tal vez el comienzo de algo parecido a ella. En las semanas que siguieron, algo cambió en Le Prestige. No de inmediato, no dramáticamente, pero constantemente, como agua tallando piedra. Marcelo instaló un letrero en la entrada, letras elegantes en bronce. En este establecimiento, toda persona es bienvenida, sin importar su vestimenta o apariencia. El prestigio verdadero está en cómo tratamos a otros, no en cómo nos vestimos. Implementó una nueva política. Cualquier miembro del personal sorprendido discriminando a un cliente por apariencia sería despedido de inmediato. Cualquier cliente que acosara o filmara a otro cliente sería expulsado y prohibido permanentemente. Pero más importante que las políticas fue el cambio en él mismo. Marcelo comenzó a pasar tiempo en la cocina, no solo cocinando para los clientes adinerados, sino preparando comidas para un refugio local. 2 noches a la semana, él y su equipo cocinaban para 200 personas sin hogar, comida de calidad, la misma que servían en el restaurante, no sobras, no segunda clase. Leonardo, devastado por la vergüenza, dejó su puesto como gerente, no fue despedido, renunció, dijo que necesitaba tiempo para pensar en qué tipo de persona se había convertido. Marina lo reemplazó, joven, compasiva, con un enfoque completamente diferente del servicio. Y Gabriel continuó yendo a la mesa 17, cada 15 del mes. El día que Beatriz había muerto, se sentaba solo, pedía el menú del día, comía despacio, mirando el techo que había restaurado, recordando. Marcelo siempre le servía personalmente, nunca cobraba. Gabriel siempre insistía en pagar. Llegaron a un acuerdo. Gabriel pagaría, pero Marcelo donaría el monto a la investigación del cáncer. En el 3er mes, algo inesperado sucedió. Gabriel llegó a la mesa 17 como siempre, pero esta vez había alguien esperándolo. Un hombre mayor, tal vez 70 años, vestido con ropa simple de construcción, manos rugosas, rostro curtido por el sol. «Disculpe, señor», dijo el hombre tímidamente. «Me dijeron que usted es el señor Ferreira, el dueño del edificio». Gabriel asintió confundido. «Sí, ¿en qué puedo ayudarlo?». El hombre miró alrededor nerviosamente. Yo trabajé en la restauración de este lugar. En 1998. Yo era albañil. Muy joven entonces». Los ojos de Gabriel se iluminaron con reconocimiento. «Don Joaquín», el hombre mayor asintió, sorprendido. «¿Se acuerda de mí?». «Por supuesto. Usted colocó todos los ladrillos del patio trasero. Trabajo impecable. Nunca lo olvidé». Lágrimas llenaron los ojos de Joaquín. «Señor Ferreira, vine porque escuché lo que pasó hace unos meses. Alguien filmó el incidente, circuló en redes sociales, y yo necesitaba que supiera algo». Se sentó sin ser invitado, las manos temblando.
Durante esa restauración, usted me trató con más respeto que cualquier ingeniero o arquitecto con quien trabajé. Me escuchaba, valoraba mis opiniones. Cuando mi hijo se enfermó y necesité tiempo libre, usted me pagó de todos modos. Dijo que la familia era más importante que el trabajo. Joaquín limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Ese dinero salvó a mi hijo. Pudimos pagar el tratamiento. Y ahora él tiene 28 años, está sano, tiene su propia familia. Todo porque usted eligió ser amable cuando no tenía que serlo. Gabriel no sabía qué decir. Había olvidado ese incidente. Había sido tan natural para él ayudar. Y cuando vi lo que le hicieron aquí, continuó Joaquín, la voz temblando de rabia. Cuando vi cómo lo trataron, como si fuera basura, solo porque tenía ropa de trabajo. Necesitaba que supiera que para mí, para mi familia, usted es la persona más importante del mundo, más que cualquier empresario en traje caro, porque usted tiene algo que ellos no tienen, dignidad real, bondad real. Se levantó, extendió la mano. Gabriel la tomó. Joaquín la apretó fuerte. Gracias, señor Ferreira, por ser quien es, por seguir siendo quien es, incluso después de perderlo todo. Y se fue, dejando a Gabriel sentado solo en la mesa 17, llorando en silencio, tocando la cartera de cuero en su bolsillo. Marcelo había visto el intercambio desde la cocina. Vino a la mesa, se sentó frente a Gabriel. ¿Está bien? Gabriel asintió, sonriendo a través de las lágrimas. Beatriz solía decir que nunca sabes cómo tus acciones afectan a otros. Cómo una pequeña bondad puede salvar una vida completa. Marcelo asintió lentamente. Entonces tomó una decisión. Gabriel, necesito pedirle algo. Y puede decir que no. Tiene todo el derecho. ¿Qué es? Quiero cambiar el nombre del restaurante. Gabriel lo miró confundido. Porque Le Prestige representa todo lo que estaba mal. Exclusividad, arrogancia, la idea de que algunas personas son mejores que otras. Marcelo respiró hondo. Quiero llamarlo Beatriz, en honor a su esposa, en honor a alguien que claramente entendió lo que yo no, que el verdadero prestigio viene de cómo tratamos a los más vulnerables, no de cuánto dinero tienen nuestros clientes. Gabriel cerró los ojos. Lágrimas fluyeron libremente. Ella habría amado eso, susurró. Ella habría amado eso mucho. Y así, 6 meses después del peor día de su vida, Le Prestige cerró sus puertas. Y Beatriz abrió las suyas. Mismo edificio, misma calidad de comida, pero atmósfera completamente diferente. Sin código de vestimenta, sin discriminación, solo una regla: trata a todos con dignidad. El letrero de la entrada decía: Restaurante Beatriz, donde todos pertenecen. Y debajo, en letras más pequeñas: En memoria de Beatriz Costa, quien nos enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a quienes no tienen. El primer mes fue difícil. Muchos de los clientes anteriores dejaron de venir. No querían comer junto a gente común. Querían exclusividad. Pero otros llegaron. Familias, trabajadores, personas que normalmente nunca podrían pagar un restaurante como ese. Marcelo creó un programa especial. Lunes de segundas oportunidades. Cada lunes, 50 comidas gratis para personas sin hogar, veteranos, ancianos viviendo con pensiones mínimas, comida de calidad completa, servida con la misma elegancia que a los clientes que pagaban. Don Joaquín volvió cada lunes. Traía a otros trabajadores de construcción, hombres y mujeres, con manos callosas y ropa manchada de cemento, y Marcelo los servía personalmente con el mismo cuidado que antes reservaba para empresarios multimillonarios. Marina desarrolló un protocolo de capacitación. Todo nuevo empleado pasaba un día trabajando en un refugio para personas sin hogar, para entender, para ver, para recordar que dignidad no tiene precio.
y lentamente la boca comenzó a cambiar. Las redes sociales, que habían difundido el video de la humillación de Gabriel, ahora difundían algo diferente. Videos de don Joaquín comiendo en Beatriz, con lágrimas de alegría. Fotos de veteranos sin hogar siendo servidos en platos de porcelana fina. Historias de familias que ahorraban durante meses para poder comer una vez en Beatriz, y siendo tratadas como realeza. El restaurante comenzó a llenarse de nuevo, pero con personas diferentes. Personas que entendían que estaban participando en algo más grande que una comida. Estaban participando en una declaración de valores. Y Gabriel, finalmente, pudo comenzar a sanar. Un año después del incidente, en septiembre, día del aniversario de 4 años de la muerte de Beatriz, Gabriel llegó a la mesa 17, pero esta vez no estaba solo. Don Joaquín estaba allí, y Marina, y Marcelo, por supuesto, y otros 20 personas, todos trabajadores que habían ayudado en la restauración original del edificio en 1998. Albañiles, carpinteros, electricistas, pintores, todos ahora mayores, algunos jubilados, todos con las manos marcadas por años de trabajo honesto. Marcelo había pasado meses rastreándolos, invitándolos a esta cena especial, y juntos comieron, rieron, recordaron, compartieron historias de Beatriz, que muchos de ellos habían conocido, que traía limonada casera y galletas durante los meses calurosos de trabajo. Gabriel miró alrededor de la mesa hacia estos hombres y mujeres que habían ayudado a construir el sueño que él y Beatriz habían compartido, y se dio cuenta de algo. No había perdido todo. Había perdido a Beatriz. Eso siempre dolería, pero no había perdido lo que ella representaba, lo que ella creía, lo que ella le había enseñado. Que las personas importan, todas las personas. No por lo que tienen o cómo se ven, sino simplemente porque son humanas. Y ese edificio, ese restaurante, ahora era un monumento viviente a esa verdad. Beatriz estaría orgullosa, dijo don Joaquín, levantando su copa. De usted, Gabriel, de todos nosotros, de lo que este lugar se ha convertido. Gabriel levantó su copa también. Miró al techo, hacia los ángeles y las nubes doradas que había restaurado con tanto cuidado. Sí, dijo suavemente, creo que estaría. Y por primera vez en 4 años sintió algo parecido a paz. Pero la historia no termina ahí, porque la transformación que Gabriel y Marcelo iniciaron en el restaurante Beatriz comenzó a extenderse. Otros restaurantes en Barcelona, viendo el éxito de Beatriz, comenzaron a reconsiderar sus propias políticas. Algunos eliminaron códigos de vestimenta estrictos. Otros iniciaron programas de comidas para comunidades necesitadas. Marina fue invitada a hablar en escuelas de hostelería. Compartió la historia de Gabriel. Enseñó a futuros gerentes de restaurantes que el servicio verdadero no está en mantener a las personas fuera, sino en darles la bienvenida. Bruno, el guardia de seguridad que había estado a punto de expulsar a Gabriel, dejó la seguridad privada. Comenzó a trabajar en un centro comunitario, enseñando defensa personal a adolescentes en riesgo. Dijo que Gabriel le había enseñado que el verdadero poder está en proteger a los vulnerables, no en intimidarlos. Y Leonardo pasó 2 años en terapia, trabajando con su vergüenza, su arrogancia, su necesidad de sentirse superior. Lentamente, dolorosamente, cambió. Eventualmente volvió a Beatriz, no como gerente, como camarero. Comenzó desde abajo, sirviendo mesas, limpiando platos, aprendiendo humildad de la manera más difícil. Y un día, 3 años después del incidente, estaba sirviendo cuando entró una mujer. Tenía alrededor de 30 años, usaba ropa de limpieza, obviamente venía directamente de trabajar. Se veía cansada, incómoda, claramente insegura de si pertenecía allí. Leonardo la vio dudar en la entrada, vio cómo miraba su ropa, cómo tocaba nerviosamente su cabello,
y se acercó, no con el desprecio de antes, con verdadera calidez. «Buenas noches, señora. Bienvenida a Beatriz. ¿Mesa para cuántos?» La mujer lo miró sorprendida. Solo yo, pero no sé si... «Tenemos la mesa perfecta para usted», dijo Leonardo suavemente. «Justo junto a la ventana, vista hermosa del jardín. ¿Le gustaría?» Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Hoy es mi cumpleaños. Quería hacer algo especial, pero no sé si puedo pagar». Leonardo sonrió. Sonrisa genuina, cálida. Hoy es su cumpleaños, entonces hoy es especial. Permítame encargarme de todo. La sentó en la mejor mesa disponible. Le trajo el menú, le explicó cada plato con paciencia y respeto. Le sugirió opciones más económicas sin hacerla sentir mal. Cuando la comida llegó, él mismo la sirvió. Y cuando terminó, cuando ella trató de pagar y descubrió que Leonardo había pagado su comida, ella lloró. No de vergüenza, sino de alegría, porque alguien la había visto, alguien la había valorado. «¿Por qué?», le preguntó. «¿Por qué hizo esto?». Leonardo se arrodilló junto a su mesa. Miró a los ojos. «Porque hace 3 años traté a alguien de manera horrible, alguien que merecía respeto y recibió crueldad. Y no puedo deshacer eso, pero puedo elegir ser mejor. Puedo elegir ver a cada persona que entra por esa puerta como alguien que importa. Por todos importan, incluyéndola a usted». La mujer lo abrazó, y Leonardo lloró. Lágrimas de vergüenza por quien había sido, lágrimas de gratitud por quien estaba aprendiendo a ser. Cuando Gabriel escuchó la historia, varios días después, de boca de Marina sonrió. «Beatriz solía decir que la redención es posible para cualquiera, que nadie está tan perdido que no pueda encontrarse de nuevo. Creo que Leonardo está encontrándose». Y lo estaba. Lentamente, acto de bondad. 2 años más tarde, en un martes lluvioso de octubre, Gabriel recibió una llamada de Marina. «Gabriel, necesita venir al restaurante. Ahora, es urgente». Su corazón se hundió. ¿Qué había pasado? ¿Un incendio? ¿Problemas estructurales con el edificio? Llegó corriendo, todavía con el mono de trabajo, directamente desde el taller de mecánica, y encontró el restaurante lleno. No solo lleno, repleto. Más de 200 personas. Don Joaquín y su familia, Marina y su esposo y sus 2 hijos, Marcelo con su esposa embarazada, Leonardo, Bruno, todos los empleados de Beatriz, todos los beneficiarios del programa de lunes. Docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la transformación del restaurante. Y en la mesa 17, un pastel enorme, con velas. ¿Qué? Gabriel estaba confundido. Marcelo se acercó sonriendo ampliamente. «Gabriel, hoy hace 5 años que Beatriz murió, y hace 5 años que usted transformó nuestras vidas. Queríamos celebrar, no su dolor, su legado, el legado de Beatriz, el legado de ambos». Señaló alrededor del salón. «Mire lo que han construido, no solo un restaurante, una comunidad, una familia, un movimiento». Y entonces comenzaron a hablar, una por una, personas compartiendo cómo Beatriz, el restaurante, había cambiado sus vidas. Don Joaquín habló de cómo traía a sus nietos cada lunes, enseñándoles que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria. Una mujer joven, estudiante de cocina, habló de cómo el programa de capacitación de Beatriz le había dado su primera oportunidad verdadera cuando ningún otro lugar la contrataría porque no tenía experiencia. Un veterano sin hogar habló de cómo las comidas de los lunes le habían dado esperanza cuando no tenía ninguna, y cómo esa esperanza lo había llevado a buscar ayuda, encontrar vivienda, reconstruir su vida. Ahora trabajaba en construcción, tenía un apartamento pequeño, estaba reconstruyendo relación con su hija. Un empresario, alguien que había estado en el restaurante aquella noche terrible hace 5 años, habló de cómo presenciar la transformación de Gabriel y Marcelo lo había llevado a cambiar su propia empresa, a tratar a sus empleados con más dignidad,
a pagar salarios justos, a crear programas de apoyo. Usted me enseñó, dijo al empresario mirando a Gabriel, que el verdadero liderazgo no está en cuánto poder acumulas, está en cuánto poder usas para elevar a otros. Y entonces, lo más sorprendente, la mujer del vestido Chanel, la que había filmado la humillación de Gabriel 5 años antes, estaba allí, con un vestido simple, nada lujoso, con expresión humilde. Señor Ferreira, comenzó, voz temblando, yo no merezco estar aquí. Yo fui parte de su peor momento. Filmé su humillación. La compartí en redes sociales. Me reí. Gabriel la miró. Recordaba su rostro. Recordaba su risa. Pero ver lo que hizo después, continuó ella, lágrimas corriendo por su rostro, ver cómo eligió bondad sobre venganza, construcción sobre destrucción, me cambió. Borré el video, comencé a donar a investigación del cáncer, comencé a trabajar como voluntaria en un refugio. Se acercó a él. No puedo deshacer lo que hice, pero quiero que sepa que su ejemplo, su gracia, su humanidad, me hizo una mejor persona. Gracias por enseñarme que la dignidad no se pierde cuando otros intentan quitarla. Se pierde solo cuando dejamos de darla a otros. Gabriel la abrazó. Y ella lloró en su hombro, lágrimas de vergüenza, sí, pero también de gratitud, por el perdón, por la segunda oportunidad. Cuando todos terminaron de hablar, Gabriel se puso de pie. Miró alrededor de este salón lleno de personas, personas de todas las edades, todos los orígenes, todas las circunstancias económicas, unidos por algo simple pero profundo. El entendimiento de que cada persona importa. Beatriz, comenzó, voz gruesa de emoción, era la persona más sabia que conocí, y su sabiduría podía resumirse en una frase: Gabriel, el mundo te juzgará por tu éxito, pero Dios, la vida, el universo, te juzgará por tu bondad, y solo lo segundo importa realmente. Miró la mesa 17 hacia el techo que había restaurado. Durante mucho tiempo después de que ella murió, pensé que había fallado, que había perdido todo, mi carrera, mi casa, mi salud, mi futuro, que no quedaba nada. Sonrió a través de las lágrimas, pero estaba equivocado, porque lo que Beatriz me dio, lo que me enseñó, eso nunca podría perderse. La bondad no es algo que se posee, es algo que se practica, y mientras sigas practicándola, mientras sigas viendo dignidad en otros, nada puede quitártela. Miró a Marcelo. Marcelo, hace 5 años cometiste un error terrible. Me trataste de manera horrible. Pero lo que hiciste después, cómo cambiaste, cómo transformaste este lugar en algo hermoso, eso es lo que define quién eres, no tu peor momento. Tu elección de ser mejor después de ese momento. Miró a Leonardo. Te vi cambiar, de arrogante a humilde, de cruel a compasivo. Y ese cambio no fue fácil, requirió valentía, pero lo hiciste, y ahora ayudas a otros a sentir el valor que una vez les negaste. Miró a todos los demás. Y todos ustedes, cada uno de ustedes, han convertido este lugar en algo que Beatriz habría amado. No solo un restaurante, un refugio, un lugar donde la dignidad es el menú principal. Levantó su copa. Por Beatriz, que nos enseñó que el verdadero prestigio no está en excluir, está en incluir, no está en acumular, está en compartir, no está en elevarnos sobre otros, está en elevar a otros junto con nosotros. Por Beatriz, repitió el salón entero. 200 voces, 200 vidas tocadas. Gabriel sopló las velas. Hizo un deseo. No lo compartió, pero todos sabían que era. Que esta bondad continuara, que este legado creciera, que esta semilla que Beatriz había plantado en su corazón hace tantos años, siguiera floreciendo, siguiera extendiéndose, siguiera transformando vidas. Y lo hizo. En los años que siguieron, el modelo de Beatriz se extendió. Otros restaurantes, no solo en Barcelona, sino en toda España,
comenzaron a adoptar políticas similares, programas de comidas para comunidades necesitadas, eliminación de códigos de vestimenta discriminatorios, capacitación en dignidad y servicio verdadero. Marina escribió un libro sobre la experiencia, Servir con dignidad, la historia de Beatriz. Se convirtió en texto obligatorio en varias escuelas de hostelería. Marcelo fue invitado a dar charlas TEDx. Compartió la historia de su transformación, de cómo la peor decisión de su vida lo llevó a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y Gabriel continuó trabajando como mecánico. Nunca volvió a la ingeniería. Decía que le gustaba trabajar con las manos, que lo mantenía conectado a tierra, que le recordaba que el trabajo honesto, sin importar qué tipo, tiene dignidad. Pero ahora, en lugar de vivir en una pensión de 600 euros, vivía en un apartamento pequeño pero cómodo. Y los ingresos del alquiler de Beatriz, que antes donaba completamente, ahora los dividía. La mitad para investigación del cáncer, la otra mitad para un fondo que había creado, el Fondo Beatriz para segundas oportunidades. Este fondo ayudaba a personas en crisis. Personas que habían perdido todo, como él. Les daba vivienda temporal, capacitación laboral, apoyo emocional. Les daba lo que Gabriel necesitaba, pero nunca tuvo después de que Beatriz murió. Una red de seguridad, una segunda oportunidad. Y cada persona que pasaba por el programa cuando se graduaba recibía algo especial. Una cartera de cuero, simple, marrón, duradera, como la de Gabriel. Dentro, una nota. Esta cartera representa tu dignidad. Nadie puede quitártela. Pero tú tienes la responsabilidad de darla a otros. Que uses esta segunda oportunidad para crear segundas oportunidades para otros. Un amor, el Fondo Beatriz. 5 años después de aquella cena de celebración, Gabriel recibió una llamada. Era de un hospital en Madrid. Un hombre joven, 28 años, había estado en un terrible accidente de coche. Necesitaba cirugía de emergencia. Carísima. Su familia no tenía dinero. Su seguro no cubría todo. Pero el joven llevaba algo en su bolsillo. Una cartera de cuero marrón, con una nota del Fondo Beatriz. El hospital había rastreado el fondo. Estaban llamando a Gabriel. ¿Podría el fondo ayudar? Gabriel no lo dudó ni un segundo. Sí, cubran todo. Envíenme la factura. 2 semanas después, el joven se recuperó. Vino a Barcelona personalmente para agradecer a Gabriel. Señor Ferreira, dijo con lágrimas en los ojos, usted salvó mi vida, no solo ahora. Hace 2 años, cuando perdí mi trabajo, mi casa, mi esperanza. El Fondo Beatriz me dio todo de nuevo y ahora me salvó literalmente la vida. Gabriel lo abrazó. No fue yo. Fue Beatriz. Siempre fue Beatriz. El joven negó con la cabeza. No. Fue usted quien eligió honrar su legado, quien eligió transformar su dolor en ayuda para otros. Esa fue su elección, su fuerza. Y Gabriel se dio cuenta de que era verdad. Beatriz le había dado las semillas, pero él había elegido plantarlas, regarlas, cuidarlas, y ahora, 10 años después de su muerte, esas semillas se habían convertido en bosque. El restaurante Beatriz ahora tenía 3 ubicaciones en Barcelona, todas operando con los mismos principios, todas sirviendo comidas gratuitas los lunes, todas empleando y capacitando a personas que otros restaurantes rechazarían. El Fondo Beatriz había ayudado a más de 500 personas a reconstruir sus vidas. Las políticas de dignidad y servicio que Marina había codificado ahora se enseñaban en 30 escuelas de hostelería en España y América Latina. Y Gabriel, ahora con 64 años, cabello completamente blanco, manos todavía callosas, todavía trabajando como mecánico 3 días a la semana, había tocado directamente más de 1000 vidas. Pero no contaba, no llevaba registro, porque, como Beatriz le había enseñado, la bondad no se cuenta, se vive. En una tarde de septiembre, 10º aniversario de la muerte de Beatriz,
Gabriel estaba en la mesa 17 como siempre, pero esta vez algo era diferente. Marcelo vino a sentarse con él, no para servir, solo para estar. Gabriel, comenzó, necesito decirle algo. Gabriel lo miró, notando lágrimas en los ojos del chef. Nunca voy a compensar completamente lo que hice, dijo Marcelo, voz entrecortada. Pero voy a pasar el resto de mi vida intentándolo y voy a enseñar a mis hijos. Tocó la barriga de su esposa, que observaba desde una mesa cercana, embarazada de 7 meses, a nunca medir el valor humano por apariencia. Gabriel abrazó a Marcelo. Y por primera vez en 3 años, Marcelo sintió que tal vez, solo tal vez, podría perdonarse a sí mismo. En un jueves de diciembre, víspera de Navidad, Gabriel estaba nuevamente en la mesa 17. Beatriz haría pausa del 24 de diciembre hasta el 2 de enero. Marcelo había dado vacaciones pagadas a todo el equipo. Pero antes del cierre, hicieron algo especial. Una cena de Navidad para 200 personas. Trabajadores del programa de los lunes, familias, amigos, empleados del restaurante, todos juntos. Gabriel miraba la escena. Don Joaquín riendo con su nieto de 3 años en el regazo. Doña Cecilia conversando animada con Marina sobre consejos de maternidad. Rafael enseñando a su hijo de 8 años a sostener tenedor y cuchillo correctamente. Doctor Enrique brindando con Doña Rosa. Bruno ayudando a servir, sonrisa amplia en el rostro. Amanda coordinando la distribución de regalos. Cada familia recibió cesta básica reforzada para las fiestas. Marcelo salió de la cocina con el plato principal. Pavo de Navidad con especias, relleno trufado, arroz con castañas, ensalada refinada. Él mismo sirvió la primera mesa. Marina hizo un brindis. Embarazada de 8 meses, radiante. Este año, Beatriz sirvió 7.347 comidas gratuitas, capacitó a 180 jóvenes en gastronomía básica, generó 23 empleos directos, pero más importante que los números, creamos una familia. Aplausos. Y todo esto porque un hombre eligió dignidad sobre venganza, eligió transformación sobre destrucción. Gabriel lo miró, ojos llenos de agua. Gracias por enseñarnos que el verdadero prestigio no viene de excluir, viene de incluir. La sala entera se puso de pie, 200 personas de pie, aplaudiendo. Gabriel quedó sentado, manos sobre la mesa, lágrimas escurriendo libremente. Don Joaquín gritó, «Discurso, discurso». Otros se unieron. «Discurso». Gabriel se levantó despacio. Limpió los ojos, respiró hondo. Hace 4 años, comenzó, voz ronca. Estaba en el fondo del pozo. Había perdido a mi esposa, mi salud, mi carrera. Vivía en una pensión de 600 euros al mes. Trabajaba de mecánico ganando 2.200 euros. Pausa. Vine a este restaurante porque quería sentir cerca a Beatriz. Quería recordar que una vez fui alguien, que una vez construí algo importante. Miró a Marcelo. Y fui humillado. Me arrojaron agua. Fui filmado. Fui tratado como basura. Marcelo bajó la cabeza. Pero aquello me dio una elección. Podía destruir. Podía usar mi poder para arruinar vidas. O podía construir. Podía transformar ese dolor en algo mayor. Miró alrededor. Y ustedes son ese algo mayor. Don Joaquín, que ahora trae a otros albañiles y enseña dignidad. Doña Cecilia, que coordina las limpiadoras jubiladas. Rafael, que enseña a sus hijos que la dignidad no tiene clase social. Marina, que lidera con corazón. Amanda, que eligió ser diferente de su padre. Bruno, que encontró propósito en servir. Marcelo, que tuvo valor para cambiar. Voz fallando. Beatriz me enseñó que la riqueza verdadera no es dinero. Es cuántas vidas tocas, cuántas personas alimentas con dignidad, no solo con comida, sostuvo la cartera de cuero. Y mirándolos hoy, sé que Beatriz está orgullosa, porque este lugar, este Beatriz, alimenta cuerpos y almas, exactamente como ella soñó. Levantó la copa de vino. Feliz Navidad.
Y gracias por darme motivo para despertar todos los días. El brindis resonó. 200 voces, 200 vidas tocadas. Y Gabriel, a sus 57 años, mecánico e ingeniero, viudo y reconstruido, sintió algo que no sentía hacía 5 años. Paz completa. Esta historia es sobre mucho más que venganza o justicia. Primero, es sobre elegir transformación en lugar de destrucción. Gabriel tenía poder para arruinar a Marcelo y Leonardo. Eligió elevar a cientos de otras personas en su lugar. La verdadera medida del carácter no está en cómo usamos el poder contra quien nos hirió, sino en cómo usamos ese poder para elevar a quien lo necesita. Segundo, es sobre familia elegida. Gabriel perdió a Beatriz. No tenía hijos. Estaba completamente solo. Pero creó una familia de 200 personas, trabajadores, empleados, beneficiados. Don Joaquín se convirtió en el tío. Doña Cecilia, la madrina. Marina y Amanda, las hijas que la vida le dio. La familia no es solo sangre, es quien se queda, quien aparece, quien elige estar presente. Tercero, es sobre dignidad como elección interna. Cuando arrojaron agua a Gabriel, cuando rieron de él, cuando filmaron su humillación, él mantuvo la postura erguida. La dignidad no es dada por otros, es mantenida por nosotros mismos, incluso cuando el mundo entero intenta arrancárnosla. Cuarto, es sobre redención a través de acción, no palabras. Marcelo no solo pidió disculpas, cambió, trabajó, sirvió. Se transformó en 3 años de esfuerzo diario. Y Amanda, cargando vergüenza que no era suya, eligió compensar a través de trabajo duro. La redención genuina es verbo, no sustantivo. Por fin, es sobre legado que alimenta más allá de lo físico. Beatriz podría ser solo un restaurante de lujo lucrativo. Gabriel lo transformó en institución que alimenta cuerpos con comida de calidad y almas con dignidad restaurada. Don Joaquín no va allí solo por la comida, va porque alguien finalmente lo trata como ser humano de valor. Eso no tiene precio. La verdadera riqueza no está en cuentas bancarias ni en edificios históricos restaurados. Está en cuántas personas duermen mejor porque exististe. En cuántas vidas son diferentes porque elegiste bondad sobre amargura. Y Gabriel Costa Ferreira, a sus 57 años, cabello casi blanco, manos todavía callosas de mecánico, dueño del 40% de restaurantes 5 estrellas, pero viviendo en apartamento simple de 2 habitaciones, era prueba viviente de que esa riqueza, la única que importa, puede construirse por tornillo, elección por elección, acto de dignidad por acto de dignidad, siempre que elijas transformación, siempre.